Hola chicos, ¿todo bien? Sean bienvenidos a una clase más de medicina interna. Y nada, hoy es un tema muy, pero muy importante. Es un tema que yo suelo dejarlo, o sea, en el cronograma es un tema que está por atrás, cerca del examen, pero para mí no es una buena idea, porque hay muchas cosas que suelen salir de ese tema, muchas preguntas sobre causas, el tratamiento y etcétera. Por eso suelo poner un poquito antes del examen, así cuando ustedes llegan al día de la fecha, digamos, para rendir, ya tienen el tema visto desde hace mucho, ¿sí? Bien, el tema que vamos a ver hoy es EPOC, ¿sí? Que es esa patología que nos viene persiguiendo desde el tercer año, pero es porque es una patología muy frecuente, ¿sí? Bien, lo primero que tienen que saber, o sea, sé que parece obvio, pero tienen que saber definir qué es un EPOC, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces el examen oral empieza en el hospital con ¿qué es el EPOC? Y a veces sabes cuáles son las causas, sabes el tratamiento, de diagnósticos diferenciales, la fisiopatología, pero nunca entrenaste cuál es la definición y como que te perdés ahí y el examen se termina. Entonces, eso no solamente para EPOC, pero para cualquier patología, sepan siempre definir fácilmente, en palabras fáciles, qué es la patología, ¿sí? Bien, el EPOC es una patología crónica, lo primero que tienen que saber, que lo que va a hacer es causar una alteración difusa de la vía aérea formadas por enfisema y bronquitis crónica, ¿sí? Es decir, es una patología que tiene componentes, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una caja que está escrito EPOC y abrimos esa caja, vamos a encontrar enfisema o vamos a encontrar bronquitis crónica o vamos a encontrar los dos, ¿sí? También puede ser. Bien, ¿qué es el enfisema? El enfisema es una dilatación anormal y permanente de los espacios alveolares, ¿sí? ¿Por qué se produce? Porque hay una destrucción de los tabiques. Entonces, en vez de tener esta característica de mis alvéolos que deberían ser normales, donde yo tengo una pared acá, una pared acá, una pared acá, una pared acá, y por ahí va. O sea, yo puedo, el oxígeno que yo tengo acá, ¿sí? Puede entrar por esta pared, por esta pared, por esta pared, por esta pared, porque acuérdense que acá yo tengo justamente la pared, la barrera hematoalveolar, ¿sí? Yo voy a tener, en el caso del enfisema, esta pared. Es decir, yo pierdo, digamos, espacios para hacer el intercambio gaseoso a nivel del alvéolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tabiques que yo tenía acá se destruyeron. Es decir, el oxígeno que yo tengo acá va a poder entrar por acá, pero yo perdí mucho espacio, perdí otras puertas, digamos, que tenía antes, ¿ok? Bien, esa pérdida puede ser centrolobular, perilobular o panacinar. Es decir, puede estar en el centro, en la periferia o puede estar en ambos locales, ¿ok? Se estima que el motivo por el cual se produce el enfisema, o sea, acuérdense que dije, se estima porque no está 100% confirmado, así como el asma y cualquier otra patología en medicina. Lo que pasa es que normalmente yo tengo un equilibrio entre las proteasas, ¿sí? Que son las enzimas que destruyen justamente la pared. No, o sea, no son hechas para destrucción, pero sí para el metabolismo. Y tengo las proteínas antiproteasas, ¿sí? Como por ejemplo la alfa-1 antitripsina. Esas proteínas lo que hacían era mantener un equilibrio entre la destrucción, ¿sí? Y la limitación de esa destrucción, así como pasaba, por ejemplo, con los beta-lactámicos, los antibióticos y etc. ¿Sí? Bien, lo que va a pasar es que en ese caso yo tengo entonces una alteración de ese equilibrio y yo voy a tener más destrucción de los alvéolos, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Nosotros con la edad, infortunadamente, vamos a tener lo que nosotros decimos enfisema senil, ¿sí? El enfisema senil es esa destrucción del alvéolo, pero de manera, fisiológica, ¿sí? Por cuestiones de la edad. Entonces, conforme va pasando los años, vamos teniendo esa acción fisiológica y con el tiempo, obviamente, no vamos a llegar a los 80, 90 años con el mismo pulmón que teníamos antes porque va a estar un poco más destruido por esa cuestión de la edad, ¿sí? Por esa cuestión senil. ¿Cuál es el problema? Cuando yo sumo esa cuestión senil con esa alteración antes de justamente llegar a ese periodo de la edad, ¿sí? Entonces ahí sí es un problema porque yo voy a estar sumando algo fisiológico con algo patológico, ¿ok? Bien, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros tenemos esa destrucción de los tabiques alveolares, lo que va a pasar es que vamos a perder colágeno, ¿sí? Y las fibras elásticas también. Ese es un problema, porque ustedes se acuerdan de la PIP, ¿sí? De la tiabetina, donde acá tenía el oxígeno, ¿sí? O mejor, tenía el dióxido de carbono,
Y lo que pasaba era que cuando salía, cuando íbamos a hacer la expiración y ese aire reboteaba en todo lo que sería la vía aérea superior, nosotros teníamos una tendencia a que hubiera colapso, ¿sí? Entonces había una tendencia que esa vía aérea se colapsara. ¿Por qué no se colapsaba? Justamente por la resistencia pulmonar, por las fibras elásticas, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que cuando yo tengo la situación del EPOC, no tengo esas fibras elásticas. Entonces cuando mi paciente quiere hacer la expiración, lo que va a pasar es que se colapsa la vía aérea. Y yo mantengo ese volumen residual en el pulmón de mi paciente. Es decir, el paciente prácticamente no puede expirar el aire, ¿sí? Queda con el pulmón insuflado. Y esto es un problemazo. ¿Cómo yo voy a hacer el volumen corriente de aire si tengo el pulmón completamente lleno? ¿Sí? Bien, por ese motivo los pacientes mantienen la boca en piquito, ¿sí? Y soplan, porque cuando los pacientes hacen eso, lo que hacen es movimentar la vía aérea inferior. Ayudan con que haya un menor colapso de la vía aérea inferior. Obviamente no es una ayuda tremenda, ¿sí? No es algo que resuelve completamente el problema, pero ayuda, ¿sí? Es algo. Por eso esos pacientes son llamados pacientes sopladores rosados, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente van a formar ese piquito y tienen la característica de que es la fase, digamos, asociada al enfisema. La fisiopatología del enfisema está muy asociada al tabaco. ¿Por qué? Porque se dice que el tabaco lo que hace es inhibir las enzimas antiproteasas, es decir, ese equilibrio que yo tenía entre proteasas y antiproteasas se ve alterado. ¿Por qué? Porque el tabaco lo que hace es inhibir a las antiproteasas, es decir, yo tengo mayor cantidad de proteasas, mayor cantidad de enzimas para destruir ese alvéolo, ¿sí? Pero el tabaco es la única característica, es el único villano, digamos, del EPOC. Obviamente no. Yo puedo tener el asma no controlado, el asma ocupacional, otros desequilibrios que causen una alteración de la proteasa y antiproteasa y déficit de alfa-1 antitrypsina. Ese déficit de alfa-1 antitrypsina es muy importante. ¿Por qué? Porque es un déficit que suele pasar en pacientes normalmente jóvenes, ¿sí? Son pacientes que suelen tener la presencia de neumotórax muy jóvenes, longilíneos, etc. ¿Por qué? Porque es una patología genética, ¿sí? Entonces, si ustedes ven un enunciado que te da una clínica clásica de un paciente EPOC, pero es un paciente joven y vos decís, uy, pero el EPOC es una patología crónica, es común en pacientes con mayor edad, etc. Piensen si no es un déficit de alfa-1 antitrypsina, ¿sí? Bien, ya del otro lado de la situación, en la bronquitis crónica, lo que pasa es que hay una definición que ustedes tienen que saber sí o sí, sí, porque se pregunta en el oral, que es la presencia de tos y expectoración por lo menos 3 meses en 2 años consecutivos, ¿sí? Entonces, para definir que el paciente tiene bronquitis crónica, el paciente tiene que haber tenido tos y expectoración, y eso es un diferencial del enfisema, por lo menos 3 meses en 2 años consecutivos, ¿sí? Acá lo que pasa es que hay una irritación bronquial asociada a factores desencadenantes, ¿sí? Por ejemplo, el tabaco. Entonces lo que va a pasar es que yo tengo una mayor cantidad de irritación, ¿sí? Tengo una mayor cantidad de secreción de muco y una mayor hipertrofia de las glándulas. Es decir, yo voy a tener la asociación de un broncoespasmo con también una hipersecreción bronquial, es decir, ese bronquio va a estar completamente colapsado. ¿Por qué? Porque por un lado tengo broncoespasmo y por otro lado yo tengo muco, prácticamente, ¿sí? Es decir, yo tengo una muy grande obstrucción de la vía aérea. ¿Cuál es el problema? En esos pacientes la obstrucción es más severa y lo que va a pasar es que como es una patología crónica, acuérdense del momento Macías, que era lo que llevaba una patología obstructiva pulmonar crónica a nivel cardíaco, insuficiencia cardíaca, el cor pulmonar, ¿sí? Entonces voy a tener una insuficiencia cardíaca derecha dando cianosis y edema. En la era 2, cuando nosotros hablemos de insuficiencia cardíaca derecha, vamos a ver que la principal característica es justamente esa incapacidad de volumen y la formación de edemas, ¿sí? Entonces esos pacientes tienen la característica de que son pacientes abogatados azules, ¿sí? Y tienen la característica de que van a ser azules por la cianosis y abogatados por la formación de edema, de la congestión, ¿ok? Entonces, en el EPOC yo voy a tener en la inspección 2 fases principales. El soplador rosado porque forma ese piquito y el abogatado azul por el edema y por la insuficiencia cardíaca que forma la congestión, ¿sí?
El doctor Rey suele decir que esos pacientes también tienen la famosa fase máscara de proa, que es esta fase abogatada, con una nariz muy grande, las mejillas muy grandes, etc. ¿Sí? ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas de esos pacientes son que primero tenemos la tos. Obviamente suelen ser pacientes tabaquistas, entonces tenemos que preguntar a esos pacientes qué onda, cómo llevan el tabaco, o sea, descartar que sea por causas de tabaco, ¿sí? Preguntar si esa tos es una tos mucopurulenta, normalmente matutina o cuando aparece, ¿sí? Y la expectoración de esos pacientes es una expectoración con un volumen de 30 milímetros por día y se presenta con hemoptisis o rastros sanguinolentos, pueden indicar cáncer. ¿Por qué? Porque acuérdense que son pacientes tabaquistas, ¿sí? Bien, esos pacientes suelen tener disnea, obviamente por la obstrucción aérea, y eso es muy importante, ¿por qué? Porque si el paciente llega con una crisis de POC, es decir, un paciente POC pero que está descompensado, con baja saturación, etc., ustedes no pueden enchufar oxígeno a esos pacientes con un flujo normal. ¿Por qué? Porque esos pacientes no están acostumbrados a un flujo normal, ¿sí? De oxígeno. O sea, mi pulmón no es el mismo pulmón de un paciente POC. Mi sistema, justamente, para hacer ese monitoreo del oxígeno a nivel de mi centro, a nivel del tronco, es diferente del paciente de POC, ¿sí? Entonces, si yo doy mucho oxígeno a mi paciente POC, lo que va a identificar su sistema es, tengo mucho oxígeno. Entonces, lo que voy a hacer es disminuir aún más la compliance de ese pulmón, y el paciente va a entrar en insuficiencia respiratoria por justamente su presión del sistema nervioso, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con dar mucho oxígeno, tanto al paciente POC como también para el paciente con asma, ¿ok? Bien, acuérdense que el EPOC destruye las fibras elásticas bronquiales, lo que lleva a un colapso de la vía de inspiración, ¿sí? Esos pacientes suelen tener sibilancias. ¿Y cuáles son los métodos de estudios? ¿Sí? Para hacer los métodos de estudios, si pensamos en pulmón, pensamos obviamente en una radiografía, ¿sí? Acá tengo un dibujito de la otra clase que había grabado que estaba muy buena, pero YouTube simplemente me la sacó, pero todo bien. Donde lo que hice acá fue dibujar un pulmón, ¿sí? Y acá hice un pulmón normal y acá hice un pulmón EPOC, ¿sí? Primero que nada, mira, voy a hacer de nuevo porque así se entiende mejor. Entonces, de este lado vamos a tener un pulmón normal. Del otro lado vamos a tener un pulmón insuflado, es decir, un pulmón EPOC. Bien, entonces el oxígeno entra en el pulmón normal, ¿sí? Y tiene la característica de que lo que va a pasar es que el oxígeno va a poder salir sin ningún tipo de problema. Ya en el pulmón con EPOC el oxígeno entra, pero al momento de salir se colapsa la vía, ¿sí? Entonces yo mantengo mi dióxido de carbono acá. Y voy acumulando, acumulando por mucho tiempo, ¿sí? Eso va a empezar a producir alteraciones. Como por ejemplo, tengo la característica de que mi corazón va a ser un corazón en gota. ¿Por qué? Porque ese pulmón empieza a comprimir el mediastino, ¿sí? Empieza a empujar el corazón. Y eso obviamente puede llevar a alteraciones en el volumen minuto y etcétera, etcétera, ¿sí? Pero en la radiografía ustedes van a ver el corazón más o menos así, ¿sí? Bien, la segunda cosa es que tengo mi diafragma, ¿sí? El diafragma cuando está en reposo normalmente se ve a nivel del quinto espacio intercostal y suele tener esa formita, ¿sí? Pero como yo tengo ahora un pulmón que en reposo está completamente lleno, ¿sí? Está repleto de volumen residual, mi diafragma se va a ver aplanado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pulmón está produciendo justamente esa presión sobre el diafragma, ¿ok? Bien. Además de eso, otra alteración que voy a tener son las costillas. Entonces, si en mi pulmón normal yo tenía las costillas así, ahora en mi pulmón que está completamente insuflado también se van a ver aplanadas, ¿sí? Así como el diafragma. ¿Por qué? Porque tengo mayor extensión, digamos, de las costillas por ese pulmón que está con el volumen residual, ¿sí? Entonces, en la radiografía yo voy a encontrar
alteraciones del corazón, el corazón en gota, alteraciones del diafragma, diafragma aplanado, alteraciones de las costillas con costillas horizontales o costillas planas. Voy a tener alteraciones asociadas a la inspección, donde mi paciente va a tener un tórax en tonel, sí, que los chicos que están en conmigo tienen que saber, no pueden no saber eso. Y justamente tengo la característica de que todas esas cosas yo puedo identificar a nivel de la radiografía de mi paciente, ¿sí? Bien. A nivel de laboratorio, lo que va a pasar es que, imagínense, tengo poco oxígeno, el sistema lo va a recibir a través del sistema renal, van a pensar que yo tengo poca cantidad de oxígeno, que tengo una hipoxemia, aumenta la cantidad de eritroproyetina y el aumento de cantidad de eritroproyetina lleva a poliglobulia, ¿sí? Es decir, tengo mucha cantidad de hemátides en la sangre y eso es peligroso porque puede formar trombos, ¿sí? Bien. Esos pacientes, cuando pedimos gases en sangre, vamos a justamente valorar, ya vamos a ver en la clase de insuficiencia respiratoria, que esos pacientes suelen tener una insuficiencia cardíaca de tipo 2 normalmente, pero puede ser de tipo 1. Y obviamente el diagnóstico se hace con la espirometría, ¿sí? Entonces acá es una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque cuando te preguntan el diagnóstico tenés que decir espirometría, ¿sí? Puedes decir radiografía, puedes decir laboratorio, puedes decir PET scan, qué sé yo, pero tenés que decir espirometría, ¿sí? Porque es lo que define el diagnóstico definitivo, es el gold standard, ¿sí? La espirometría, acuérdense de fisiología, es justamente un aparatito que lo que vas a hacer es soplar en ese aparatito, tiene como un tubito, una cánula, y vos, el doctor va a decir, sopla con toda fuerza que puedas, y vas a soplar con toda la fuerza que puedas. Cuando soplas en ese tubito, en la computadora se forma un gráfico, y ese gráfico me va a decir, ese paciente está soplando bien, o ese paciente está soplando con dificultad. Ese soplo que hizo el paciente no es un soplo normal comparado con su edad y comparado con su peso, ¿sí? O sea, es decir, lo que yo esperaba era más o lo que yo esperaba está bien, ¿ok? ¿Cuál es la característica del EPOC? Como es una patología obstructiva, cuando mi paciente intenta hacer justamente esa aspiración, no puede hacerla. Entonces el paciente tiene la característica de que va a tener un patrón obstructivo. Y ese patrón obstructivo, que también era el mismo patrón del asma, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo aplico salbutamol en el asma, ya vimos que ¿qué hacía? Hacía una broncodilatación de la vía aérea. En ese caso, el paciente tiene la característica de que yo aplico para ese paciente un salbutamol y el paciente no mejora, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema no es, en el caso del EPOC, no es que hay una broncodilatación nada más, un broncoespasmo, perdón, y se formó esa obstrucción. Acá el problema es anatómico, ¿sí? Acá el problema no se va a resolver con un salbutamol, ¿sí? Bien, podemos pedir un ecodoppler para valorar la presión pulmonar. Acuérdense que esos pacientes suelen tener de manera crónica la insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? ¿Y cuáles son las complicaciones del EPOC? Acá es una pregunta clásica del examen. Son 7 y tienen que saber 7, ¿sí? Así que tengan cuidado porque siempre se pregunta eso. Y la poliglobulia, como ya dijimos, la insuficiencia cardíaca, como dijimos, insuficiencia respiratoria, también por la misma lógica de la fisiopatología. Infecciones, sí, principalmente los pacientes que tienen bronquitis crónica por la formación del moco. Acuérdense que el moco, justamente cuando se acumula, tengo esa parálisis de las cilias, tengo esa parálisis por el broncoespasmo, lo que va a pasar es que tengo justamente un antro perfecto para que haya infecciones, ¿sí? Bien. Esos pacientes suelen tener neumotórax por justamente las buchas que se forman por el tabaco. Pacientes con cáncer también asociado al tabaco o otras patologías pulmonares. Y los pacientes con las buchas gigantes, ¿sí? Las buchas gigantes hay una pregunta en el examen, tienen que saberla, que en ese caso se forma una bucha gigante a punto de que puede formar un neumotórax o comprimir el tórax adyacente. Entonces son pacientes que tienen la formación de buchas, pero terminan formando una bucha enorme. Y esa bucha enorme lo que puede hacer es perforarse, ¿sí? Y formar un neumotórax, pero un neumotórax hipertensivo, ¿sí? Es muy peligroso. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? La buchectomía, ¿sí? Acuérdense que ectomía es justamente hacer la extirpación. Entonces, o hacemos la extirpación de esa bucha o ponemos una válvula unidireccional. La válvula unidireccional va a hacer con que esa bucha termine colapsándose con el tiempo, ¿sí? Entonces, es una alternativa para no hacer la buchectomía. ¿Cuál es el tratamiento del
del EPOC, ¿sí? El tratamiento del EPOC se hace, lo primero que quiero que ustedes sepan es, el tratamiento del EPOC se hace todo al mismo tiempo, ¿sí? No se hace por pasos, como por ejemplo se hacía en el asma. Igual, ojo, ese es el tratamiento del doctor Rey, ¿ok? Acuérdense que si ustedes quieren para la vida médica saber el tratamiento de una patología y dicen, uy, el doctor Rey me dice algo, después el doctor tal me dice otra cosa, después en el hospital me dicen otra cosa, quédense tranquilos, ¿sí? Porque ustedes siempre van a tener guías para dónde pueden basar. Y después ustedes como médicos van a ir evaluando cuál es el mejor tratamiento. Van a decir, no, una vez usé ese y tuve buen resultado, ese no me gusta tanto por los efectos adversos, y por ahí va, ¿sí? Entonces quédense tranquilos con eso. Yo digo porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en quinto y empecé a ver tantas cantidades de opciones de tratamiento, yo decía, la puta madre, ¿dónde miro? ¿A dónde voy? Y después entendí que es normal y que no hay un tratamiento para una patología específica. Sí, hay varios tratamientos y es súper común que puedas justamente elegir el que mejor te vaya con tus pacientes, ¿sí? Pero bueno, acá yo les voy a decir el tratamiento del Dr. Rey, que si ustedes ponen en el examen está completamente bien, nadie va a decir que está mal. Pero ustedes también pueden poner otro tipo de tratamiento, también les voy a decir otros tratamientos basados en la guía argentina, ¿sí? Bien, todo al mismo tiempo, primero dejar el tabaco, ¿sí? Que es complicado, tienen que ayudar a ese paciente. Por favor, no sea un tipo de médico que dice, Michela, vos sos un niño muy malo, por favor, deja el tabaco y sí, porque si no sos una escoria de la sociedad. No funciona así, o sea, dejar el tabaco es difícil, ¿sí? No es fácil dejar el tabaco, ¿ok? Lo que va a pasar es que esos pacientes tienen que tener acompañamiento psicológico, ¿ok? Entonces, den a ese paciente justamente la opción de dejar el tabaco, pero den a ese paciente también el acompañamiento para hacerlo, ¿ok? Bien, luego ustedes pueden aplicar beta-agonistas de larga duración, ¿sí? Porque acuérdense que es una patología crónica. Pueden aplicar anticolinérgicos como el bromuro de tiotropio. Acuérdense que el tío era el viejo, es decir, es crónico. Y pueden aplicar teofilina, que es un poco polémico porque no es un fármaco tan usado hoy en día, pero bueno, es un fármaco que justamente ayuda con las cuestiones del diafragma. Pueden aplicar la vacuna del neumococo y antigripal, porque acuérdense que esos pacientes suelen tener infecciones, entonces hay que tener mucho cuidado. Y vamos a aplicar amoxicilina o ceftazidimia o ceftriaxona solo si el paciente tiene una infección. ¿Qué infección? Neumonía. Entonces, si es un paciente con EPOC que tiene signos de neumonía, vamos a aplicar justamente un antibiótico. Y vamos a hacer justamente la asociación con kinesiología, porque esos pacientes tienen que aprender a manejar ese pulmón con una disminución de la compliance. ¿Ok? Bien. ¿Cuándo vamos a usar oxígeno domiciliario en esos pacientes? Esos pacientes tienen la característica de que, obviamente, cada vez más van a tener una menor saturación, pero tienen la característica de que van a tener la presencia de oxígeno cuando tienen poliglobulia, insuficiencia cardíaca derecha, hipertensión pulmonar y hipoxemia, es decir, oxígeno menor a 60 miligramos por decilitro. ¿Sí? Oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Bien, acuérdense que usamos oxígeno a bajos flujos de 24 a 28%. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando ese paciente es descompensado? ¿Qué es un EPOC descompensado? Lo que va a pasar es que esos pacientes suelen tener una neumonía o otro tipo de infección, bronquitis, insuficiencia cardíaca que se descompensa y etc. A esos pacientes vamos a dar, obviamente, oxígeno a flujo bajo. Vamos a usar ahora un beta-agonista de rápida duración, ¿sí? Como por ejemplo usar el butamol. Vamos a usar el bromuro de ipratropio. Acuérdense que ipratropio era el que tenía rápida acción, diferente del tiotropio. Vamos a usar la aminofilina, que es como si fuera la teofilina, pero en este caso es intravenosa. Y vamos a aplicar metprenisona, ¿sí? Justamente para ayudar, o sea, hay una pregunta que dice, ¿cuándo se aplica corticoides en el paciente EPOC descompensado? Siempre se aplica, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso ayuda justamente en la descompensación. Vamos a aplicar diuréticos cuando obviamente todo lo anterior no funcionó. Es el mismo caso del asma. Algunos dicen que sí, otros van a decir que no tiene nada que ver, pero suelen ayudar justamente en los casos que no mejoraron antes, ¿sí? Bien, solo lo único que tenemos cuidado porque la aminofilina es diurética, entonces ustedes pueden justamente llevar una deshidratación del paciente o un choque hipovolémico, tengan cuidado con eso.
Los pacientes de EPOC que tengan neumonía siempre se internan, ¿sí? Entonces, yo les dije que la neumonía, para hacer la internación, nosotros teníamos el CURP, ¿sí? 65, donde 65 era la edad, que me decía que si el paciente tiene 65 años ya es un punto. Después yo tenía todo lo que sería la confusión, las alteraciones renales, las alteraciones asociadas a la ventilación y las alteraciones asociadas a la hipotensión del paciente, ¿sí? Bueno, a ustedes, si ustedes quieren, agreguen a ese CURP 65 el EPOC. El EPOC es sí o sí de ley que esos pacientes tienen que ser tratados de manera intrahospitalaria, ¿sí? No se trata de manera ambulatoria, tengan cuidado, ¿ok? Las guías, ¿sí? de Argentina lo que dicen es que los pacientes de EPOC deben usar un LABA, ¿sí? Y un LAMA, ¿ok? Entonces, ustedes, si ven en algún lugar que en vez de tener todos esos pasos del Dr. Rey, ustedes nada más tienen la asociación de un LABA y un LAMA, no tengan problema, si no se hagan problema, es completamente común y es lo que es usado hoy en día. Ustedes pueden elegir, obviamente, cuál es mejor para ese paciente, basado en los efectos adversos de cada fármaco que ustedes van a estudiar en terapéutica, después de terapéutica 2, quédense tranquilos, pero nada más para saber si ustedes ven en otro lado o si escuchan de otro doctor otro tipo de tratamiento, ¿sí? Bien. ¿Cómo se trata una neumonía extrahospitalaria en un paciente con EPOC en domicilio? ¿Cuándo está indicado el oxígeno en el paciente EPOC? Enfisema buchoso, ¿cómo se trata? Tratamiento de la neumonía en el paciente EPOC y paciente EPOC con aumento de la expectoración verdosa. ¿Cómo le se da la tos y usted qué haría? Esas son las preguntas que suelen entrar en el examen sobre EPOC, ¿sí? Así que fíjense que es más o menos, es el básico, digamos, del EPOC, ¿sí? Pero obviamente hay otras, pero sepan que existe más o menos, ¿sí?